Bueno, continuando con la tarea 3, el literal 3, o bueno, el literal C, tenemos que seguir una guía, una documentación que nos da Siemens. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lectura de valores analógicos con el S7500, lectura o salida. Entonces, bueno, ¿qué tendríamos? Eh, Gracias. Entonces, ¿qué necesitamos para poder hacer esta práctica? Necesitamos tener instalado el S7500. También podemos usar el ET200SP, que son las I/O distribuidas. Y bueno, como tal sería tener los controladores, o bueno, la CPU del S7500. Aparte también necesitaríamos el programa del Step 7 instalado, tenerlo instalado en el TIA Portal. Entonces, como tal, el objetivo principal de esta guía es describir la captura y procesamiento de señales analógicas y también hacer el acceso de lectura y escritura de estos valores directamente en el S7500. Y como requisitos, bueno, vamos a usar dos documentos que serían temporizadores y S contadores y otro documento aparte también. Pero bueno, eso ya se va a explicar más adelante. Como tercer punto, hardware y software que vamos a usar. Primero sería tener una computadora que tenga, o bueno, la estación de ingeniería, donde esté el hardware y el sistema operativo, que en este caso sería el TIA Portal. Tener instalado dentro del TIA Portal el Step 7, en este caso sería versión 16. Tener instalado el controlador, las CPUs del S7500. Y por último, una conexión a Ethernet en el caso de si tuviéramos el controlador físico. Ya, sigo bajando. Ya. Entonces, como tal, ¿qué son las señales analógicas? Bueno, como tal, las señales analógicas son, a diferencia de las señales binarias, que solamente pueden optar por dos valores lógicos que serían 0 voltios cuando tenemos un valor lógico de 0 y 24 voltios de C cuando tenemos un valor booleano de 1. Entonces, como tal, las señales analógicas pueden adoptar cualquier valor dentro de un rango predeterminado. Por ejemplo, de una lectura analógica podría ser censar un potenciómetro, bueno, la pata de ajuste de un potenciómetro que estaría en un rango de 0 a 24 voltios, entonces podríamos usar eso como señal analógica. Otros ejemplos que se pueden eh, medir, o bueno, que son señales analógicas, magnitudes, serían la temperatura, el caudal, la velocidad, etc. Bueno, ahora con respecto a los transductores de medida. Como tal, los transductores convierten señales, bueno, eh, variables físicas en ya sea tensión o en corriente. Esto depende del tipo de transductor que se vaya a usar. Normalmente estarían los de voltaje de 0 a 10 voltios. Son los más usados, pero no son tan confiables como los de corriente. ¿Por qué? Por la impedancia que se presenta en los conductores y esto puede llevar a una caída de voltaje. Y por otro lado estarían los de corriente, que estarían en el rango de 0 a 20 miliamperios, y los de 4 a 20 miliamperios. Es más usado el de 4 miliamperios. ¿Por qué? Porque al usar un valor de 0 miliamperios es como que no esté sensando nada, entonces es preferible tener algo que sí esté activo, que en este caso sería de 4 miliamperios inicial. Entonces, bueno, eh, ahora con respecto a los módulos analógicos, el S7500 tiene convertidores de AD. ¿Qué significa esto? De análogo a digital. Entonces, como tal, estas tensiones, corrientes o resistencias eléctricas se conectan al módulo analógico del PLC y estas se digitalizan para luego ser procesadas en el PLC. Bueno, como tal, el valor analógico o bueno, la resolución que tiene el S7500, o bueno, la mayoría de PLCs estarían
en el rango de 16 bits más o menos. En el caso del S7200, este estaría de 27.648, sería el rango de 0 a 27.648, la resolución. Y bueno, este valor lo que se haría es convertirlo o normalizarlo para luego ser escalado en un rango determinado de la medida que necesitamos. Y bueno, solo un ratito. Como podemos observar, aquí tendríamos el valor analógico y el valor digital. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la curva roja es el valor analógico, por otro lado tendríamos el valor digital. Y la curva, si logramos observar de valor digital, se puede llegar a asemejar más a la curva de entrada dependiendo de la resolución de bits. Entonces, bueno, ahora sí. Y bueno, como ya había mencionado, estas representaciones binarias o digitales son más finas dependiendo de la resolución. Si solamente dependemos de un bit de resolución, bueno, solamente tendríamos un rango de 0 o 24 voltios, no tendríamos nada más. En cambio, teniendo más rangos, tenemos una forma de representar la curva de entrada más exacta, por así decirlo. Entonces, bueno, ¿qué tipos de datos existen en el S7500? Bueno, tendremos el bool, el byte, el word, dword, char, sint, perdón, el int, the usint, el uint, udint, el real, el lreal, el time y el string. Y bueno, como tal, todo este tipo de datos podremos usar para transformar la señal luego de que entra al módulo de análogo digital. Ahora, ¿cómo haríamos esta lectura? Como tal, estos PLCs tienen los módulos analógicos y estos módulos tienen dos canales normalmente. En este caso se presenta solo uno, pero normalmente son dos canales. Para poder hacer la conexión física, se conectarían a estos módulos y luego cuando querramos hacer la lectura de estos valores o escribir en ellos, tendríamos que enviarlos por las señales, o bueno, por las variables IW64, en este caso sería de lectura, y también está IW66. Y para hacer la salida sería QW64 o QW66. Entonces, bueno, como tal sería eso la lectura y escritura. ¿Ya? Ahora, en el 4.6 tendremos la normalización de los valores analógicos. ¿Cómo haríamos la normalización? Bueno, tendríamos la señal de entrada que sería IW64. Entonces, esta señal está entre valores de 0 y 27.648. Entonces, al momento de normalizarlo, tendríamos que usar el bloque, bueno, en el caso del S7500, tiene un bloque ya determinado para hacer las dos operaciones a la vez. En cambio, en el S7200 se usa el normx y scalx. Entonces, bueno, lo que sucedería es que se escalaría entre los rangos ya generalizados de bits. Y luego lo que sería es escalarlo en el rango de la medición que necesitemos. ¿Ya? Bueno, ahora ya para la parte de la tarea planteada, una vez explicada la teoría, vamos a mostrar básicamente el planteamiento y lo paso a paso de lo que se explica aquí para la resolución. Como tal, la tarea planteada forma lo que es a valores analógicos para trabajar con un PLC S7500. Esta se va a ampliar con una función para el control analógico de la velocidad de una cinta. Entonces, ahí tenemos la parte en la que nos dice de que este capítulo como tal se basa en el documento de SCE 032-300 de temporizadores y contadores. Ya, como tal, ese documento también tiene otro documento base que se llamaría la programación de funciones de bloques. Eso ya lo explicaremos más adelante de cómo se trabajó. Pero bueno, lo que vamos a hacer es básicamente
la programación del control analógico de la velocidad de cinta que se realiza en la función de motor-speed control, como ampliación del proyecto trabajado anteriormente. Ya aquí nos pide que desarchivemos, aunque en este caso vamos a crearlo desde cero, y eso vamos a trabajarlo desde un main para poder conectarlo y hacer la modificación. Bueno, ¿qué es lo que se va a hacer? El control analógico de la velocidad de una cinta. Ya, esta va a trabajar en la función en revoluciones por minuto, en un rango de más o menos 50 RPM. El tipo de dato trabajado es un número como flotante de bits de 32 bits de tipo real. En la función se comprobará en primer lugar la introducción correcta de la insignia de velocidad de rango de más o menos 50 RPM. Si esta consigna de velocidad se encuentra fuera del rango, se emitirá por la salida consigna de velocidad de valor 0 o el tipo de datos número entero de 16 bits, int. Aquí se va a asignar el valor true al valor de devolución de la función real. Como tal, si la especificación de velocidad se encuentra dentro del rango, este valor se va a normalizar en primer lugar al rango de 0 a 1 y a continuación se va a escalar al 27.648 como el tipo de datos de número entero de 16 bits para la salida como consigna de velocidad. Recordemos que este rango va a ser como que el escalamiento para poder hacer la conversión de analógico a digital acorde a los valores del PLC S7500. Y bueno, la salida se conecta con la señal U1 con signo de velocidad de motor de 2 direcciones que corresponde a 50 RPM. Este sería el esquema tecnológico, como que sería el control de velocidad de la cinta. Tenemos varios indicadores y botones que están esquematizados en un HMI, que lo explicaremos más adelante, pero básicamente ese sería el funcionamiento. Y la tabla de asignación sería nuestras variables globales como tal, que tenemos la palabra de emergencia, la instalación on, interrupción de selección de modo manual, inicio automático, parada automática, el sensor de cilindro M4, deslizador ocupado y sensor de pieza al final de la cinta. Y como salida tendríamos el motor de la cinta y la consigna de velocidad de motor de 2 direcciones. Vale mencionar que estas variables son las que corresponden a este documento, pero sin embargo hay otras variables y otras salidas que se especifican en documentos anteriores, así que eso ya lo vamos a trabajar. Y bueno, estas son las leyendas, ¿no? Entrada digital, entrada analógica, contacto normalmente cerrado, normalmente abierto, que son nomenclaturas que ya la hemos trabajado antes. Ok, vamos ahora con los paso a paso, en donde mientras nosotros vamos explicando la instrucción, lo mostramos en TIA Portal acorde a cómo se lo hizo y cómo se ve. Entonces, bueno, lo primero que se haría sería desarchivar el proyecto que ya existe. Entonces, bueno, eso ya es algo sencillo. Entonces, ahora sí, lo primero que haríamos sería crear la función motor speed control. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nos vamos a Add New Block y luego dentro de Add New Block tenemos cuatro opciones. En este caso, escogemos la función FC, esta no tiene memoria, y seleccionamos el lenguaje, en este caso FUP. Y luego le damos OK y le agregamos al- a la programación. Ya, entonces, ¿esto cómo se vería en TIA Portal? Aquí en Program Blocks tendríamos como tal todos los bloques programados del PLC. Y acá el Motor Speed Control, que ya estaba creado para trabajar en programación FUP. Ya esperemos que abra. Aquí ya tendríamos como tal creado toda la parte de las variables y las funciones que en la guía especifica paso a paso. Mientras esperemos que cargue, bueno, básicamente sería eso, ¿no? Como ya explicamos, de que sería seleccionar en el FC y seleccionar este lenguaje de programación. ¿Ya? Ahí vemos que ya cargó como tal. Vemos que aquí ya está hecha la programación como tal de los bloques. Ya aquí hay programación que constaba de otros documentos anteriores. Y aquí está la parte de las variables, que eso es lo que vamos a explicar ahorita. Entonces, bueno, lo que haríamos ahora es crear las variables que necesitamos. En este caso se van a crear variables locales y le vamos a modificar el tipo de dato de return de void a bool, ¿ok? Entonces, bueno, lo que hacemos es agregar las variables que ya mencionó anteriormente mi compañero. Y bueno, luego lo que haríamos sería en el primer segmento, tenemos una operación AND y le asignamos las variables correspondientes. En este caso, en este caso
se usaría este bloque AND y luego se usaría un bloque de comparación también. ¿Ya? Luego de agregado este, lo que haríamos sería agregar un bloque de mayor o igual antes de, o bueno, en la segunda entrada de nuestra operación AND. ¿Ok? Luego lo que haríamos sería conectar los contactos del segmento uno y con las constantes y las variables locales ya que habíamos programado anteriormente. Ya, entonces como tal, esto se lo realizó más arriba, aquí con los bloques. Esto lo podremos encontrar en VLogic Operators, ya donde aquí tenemos la operación AND, donde solamente habría que arrastrarlo y aquí podríamos trabajar en el Network 1. El resto de bloques lo encontraríamos en la parte de comparadores, donde aquí tenemos la parte de equal, tenemos de greater or equal, less of equal, y aquí modificaríamos las variables, que en este caso sería el set point speed, ya para 50 y menos 50, que recordemos que es el rango de los RPM para el set point deseado de la velocidad del motor de la banda. Y eso como tal, cuando esté dentro del rango, entonces cuando ambas se cumpla con la puerta AND, va a activar la salida set point speed OK, que eso proseguiría para el siguiente paso especificado en la guía. Entonces, ya luego, en el siguiente segmento, lo que haríamos sería usar dentro de los bloques de conversión, escogeríamos el bloque de NormX. Este sería para normalizar a nuestra señal, en este caso de más o menos 1 RPM hasta 50 RPM. ¿Ya? Entonces lo escogeríamos del bloque Conversion Operations. ¿Ok? Entonces, en los contactos del segmento 2, lo que haríamos es escoger las variables locales y los tipos de datos que vamos a usar para normalizar a nuestra variable. ¿Ya? Y obviamente al momento de, o sea, la salida de nuestro bloque normalizar, tendríamos un tipo de dato real. ¿Ya? Y luego lo que sería usar el bloque de escalador y este bloque escalador va a ser los rangos de nuestra, de nuestra salida. ¿Ya? Ya, entonces eso explicado aquí en TIA Portal sería que en el Network 2 tenemos la normalización que va a ser una conversión de real a real, donde básicamente cuando se activa el enable, que sería el set point speed OK, que es de la comparación anterior del network, habilita eso para que el valor del set point speed se encuentre en un rango desde 0 hasta 50 RPM, que es digamos la parte positiva. Y esto como tal nos va a dar el set point normalizado de la velocidad entre ese rango, que como tal recordemos que está en valor real. Y también tendríamos en el Network 3 algo parecido, pero ahora tenemos la conversión de real to int, en este caso a entero, donde queremos hacer el valor normalizado, pero en cambio escalado, para una salida analógica, donde el mismo el mismo enable se mantiene. Tenemos un mínimo de 0 hasta el máximo del rango del PLC, que es 27.648, con la variable de Manipulate Variable Speed Norm, que es la salida del anterior network. Ya como tal, significa que cuando la velocidad del set point esté en el rango, habilita la salida. La salida iría a la entrada y como tal ese escalamiento me daría entonces ya la variable de la velocidad, pero en entero. Ok, entonces, bueno, ya esta parte de aquí, de Move Operation, que es el Move Operation, asigna la variable entrada al momento de activarse a otra variable. Entonces, bueno, lo que haríamos sería agregar este bloque y asignarles sus valores de entrada y salida. ¿Ya? Entonces, bueno, como tal, eso sería el bloque move. En este caso, lo que se hizo fue asignarle sus variables locales. Y si en el caso de que no se encuentre dentro del rango de RPMs, lo que va a suceder es que el move operation va a mandar un cero a esta variable, en este caso motor speed control. ¿Ya? Esto estaría un valor booleano.
Y bueno, como tal, ese sería el programa. Ya, entonces ahí como que ya resumido, solo nos faltaría hacer, crear el Network 4, que como tal es el bloque move, que acorde a la guía, el bloque move lo encontraríamos en la carpeta de move operations, que está justamente aquí. Tendríamos que simplemente arrastrarla y ponerle junto con un bloque equal como tal para hacer la, digamos, el desplazamiento del seed point speed OK, que era del network 1 como habilitador, y la salida que sería el manipulate variable speed, que era trabajado en el network 3. Simplemente es como que para hacer una aseguración o confirmación de que se encuentre en el rango deseado. Y como tal, esto iría a Motor Speed Control, que sería como tal ya la salida propia del, del bloque de función. Ok, entonces ya una vez hecho esto, como tal, aquí se muestra un resumen de cómo se tendría que ver. Y ahora tendríamos que hacer la configuración del canal de salidas analógicas. Bueno, esto básicamente tendríamos que irnos a Device Configuration, ¿ya? Y tendríamos que agregar un módulos adicionales al PLC S7500. Como tal, la guía aquí nos especifica de que tendremos que agregar algunos como tal que se pueden visualizar de mejor manera en este recuadro de acá. Tenemos la parte de un PM190W, tenemos la parte de un Digital Input 32 por 24 BDC, tenemos un Digital Output, bueno, en este caso está como un Q de 32 por 24 BDC, Analog Input 8 por 4 UI y Analog Output, o bueno, AQ de 4 por UI. Que eso, bueno, gráficamente sería esto de aquí, como se ve. Aquí está el módulo de PM, que si lo puedo expandir un poco, veremos que cargue. Properties. Ya, como tal, ahí tendríamos entonces el PM del 190. Este es nuestro PLC. Este es el Digital Input. Como tal, este es el Digital Output, Analog Input y Analog Output. Y lo que nos pide básicamente es que cuando ya estén agregados esos módulos, como tal, nos aseguremos de que en el Analog Output o en el AQ, los outputs del channel 0 se encuentren en esta configuración de acá. Entonces, estaría aquí en el Analog Output, Output del channel 0, y bajamos aquí, se encuentra lo mismo, que sería manual, todo esto está sin marcar, y sería con una salida de tipo voltaje en un rango de más o menos 10 voltios. Y con reacción shutdown, que es lo mismo que está aquí. Ya, y de ahí básicamente después nos pide que agreguemos la tabla de Tag Table Sorting Station, haciendo doble clic, y nos pide agregar todas estas variables de aquí. Sería el Tag Table Sorting Station, que se encuentra en la parte de PLC Tags. Ya en la parte de PLC Tags, mientras carga el programa, está aquí, Tag Table Sorting Station. Ya, esto cuando estén creando el PDF, como tal, no sale, o sea, no aparece en el documento. Esto se debe a que, como decíamos al comienzo, esta tabla de variables está creada en un documento anterior, que es este de aquí. Este documento de acá, a resumen, se trata de temporizadores y contadores para multiinstancias, con el mismo PLC S7500. Como todas las especificaciones son las mismas, ya que es documento base, ya, pero aquí lo que nos pide es utilizar instancias individuales y multiinstancias para la programación. Y aquí nos especifican los diferentes tipos de bloques de datos, de instancia y muestra de paso a paso. Ya, aquí hay otro documento de partida que es este de acá, que ya lo vamos a explicar, pero básicamente, como vemos que son básicamente las mismas, digamos, condiciones. La parte teórica la vamos a omitir porque es un poco extensa. Pero bueno, a lo que nos interesa es que en esa parte de aquí, una vez que ya está, digamos, creado el proyecto, ya está este function block, que ya lo vamos a explicar más adelante, ya nos piden crear todas las variables. Y las variables, como tal, están creadas, digamos, en la lista que está más abajo. Ya, no, esto es simulación. Entonces la lista estaba por aquí. Esta de aquí, que es la base de referencia. Ya, y como tal, hay otras variables que se muestran en el documento 1. Pero bueno, la cosa es que este Table Tag Sorting Station ya estaba creado, entonces supongamos que ya están todas las variables creadas. Ya, entonces una vez que ya están creadas, hacemos la llamada al bloque main y entonces ahí tendremos que colocar esta variable de Motor Speed Monitoring como un temporal, digamos. Nada más. Y de ahí con eso simplemente tendríamos que agregar un new network
y con eso agregaríamos nuestro bloque ya configurado, que es el Motor Speed Control, con las variables seleccionadas. Y ahora este de aquí es el bloque nuevo que se llama Motor Auto. Ya, este de aquí como tal no está creado en la guía, pero ahora sí nos tendríamos que remontar al documento primerito, que es, digamos, la base de la base del documento de trabajado. Este se llama Principios Básicos de la Programación FB con Semantic S7500. ¿Ya? Especificaciones son las mismas, los requisitos son los mismos, y acá como que nos van a enseñar las bases del bloque de organización de OB, las funciones FC, y bueno, el resto de librerías y bloques. Ya, entonces, lo que nos interesa aquí, pasando un poco a la teoría, es aquí. Los bloques lógicos, el lenguaje de programación, son las mismas condiciones que estaban antes. Y empezamos aquí, ¿no? Que nos pide básicamente crear el Tab Table Sorting Station, si ven que aquí está desde cero. ¿Ya? Y aquí nos pide crear todas las variables como tal, tanto entradas como salidas. Y acá nos da Q1, Q2, y aquí, bueno, asumen que tenemos un documento en Excel de las variables, pero como tal eso no nos dan, así que hay que crearlos automáticamente. Y se muestran como tal todas estas variables de aquí. ¿Ya? Entonces todo esto, aquí es la referencia que se muestra acá. Todas estas variables ya están creadas como tal, son un total de 30, mezclado entre entradas, salidas y marcas. ¿Ya? Entonces una vez creado eso, iríamos ya a la programación del function block, que es la programación de motor auto. Si ven, aquí está motor auto y aquí está ya el bloque de motor auto del PDF de la guía a trabajar. Entonces es muy importante remontarnos al documento original. Acá de motor auto nos explican cómo crearlo. Aquí está con las variables de input, output, ya que eso lo podríamos ver en TIA Portal, aquí, ¿no? Ya, mientras carga, aquí estarían las variables creadas, ¿no? Básicamente. Ya, entonces se crean las variables, seguimos con la programación, y acá, no, bueno, básicamente lo que dice es que en el network hagamos las conexiones de los bloques. Todos estos pasos son para explicar las conexiones de los bloques, y simplemente es para corroborar el funcionamiento. ¿Ya? Entonces, básicamente continúa y ahí solamente hace la guarda y hace la compilación en el main. Ya. Después de ese documento, digamos, esto es lo más, el resumen a breves de lo que hace aquí. Ya, una vez creado ese bloque de function, ya están otras variables creadas acá en motor auto adicionales de ese bloque y hacemos esa configuración que se muestra aquí. Ya, las variables ya no las mostramos. Acá está un timer overrun que era del documento 1. Acá está la programación del documento 2, que básicamente es una configuración de un rango entre la variable de stop, el modo automático y bueno, básicamente controles del panel, o sea, bueno, sí, el panel de control de la cinta. Acá están, digamos, contadores, rangos, selección de memoria, una puerta AND con un enable y básicamente activa el modo automático de la cinta. Y ya, esa sería la programación que está aquí explicada. De ahí básicamente solo hace la conexión al main y haría la simulación para corroborar que estaba funcionando. Ya, entonces, resumiendo, este bloque de aquí se explica acá, en los dos primeros. Ya, entonces una vez creado esto, nos quedaría simplemente guardar el proyecto y hacer las variables como tal, compilar y con eso ver si es que todo está sin ningún problema. Ya, entonces podríamos hacer la compilación. Ya, entonces ya está todo creado, ¿verdad? Nos iríamos entonces al bloque main. Recordemos que el main también tiene que estar en tipo de programación por defecto sabe en ladder, pero tenemos que hacer ese cambio. Ya, aquí estamos en nuestro main. Básicamente en el network 1 iría el motor speed counter, que fue lo que creamos en esta práctica, y la parte de motor auto como tal. Ya, entonces lo que restaría hacer es básicamente la simulación. Ya, entonces le damos a Start Simulation, le damos a OK. Ya, y mientras simula, recordemos que también tenemos que configurar el puerto Profinet o digamos la dirección IP, que eso ya son procesos que hemos explicado antes y básicamente hay que darle doble clic a la conexión Ethernet del PLC. De ahí configuraríamos el, el puerto que sería Profinet Industrial Ethernet como número 1. Está aquí, ¿no? Está de aquí. Y bueno, ya funcionaría la conexión. Entonces, esto ya está configurado. Estamos en Start Research para que haga match con el PLC. Esta es nuestra dirección IP trabajada. Ya sale que ya está conectado y vamos a cargar el programa.
Load. Ya, entonces mientras va cargando la simulación, ya, hay que especificar de que vamos a tener limitaciones, ya que como no tenemos un valor analógico que lo podemos cambiar, ya, entonces aquí solamente vamos a corroborar que haya cambios de estado, básicamente, ya, porque como es simulado, entonces no podríamos hacer eso de ahí, ya, mientras carga, solo vamos a ver la activación de entradas y salidas, y con eso ya pasaríamos a la explicación del HMI. Ya, aquí siempre le damos a Start Module, le damos a Finish. Ya, y aquí tendríamos que activar los lentes de visualización, que eso se ve en el bloque main. Aquí, ¿no? Tendríamos que activar esto de aquí. Ya, para poder hacer, digamos, un cambio de estado de los valores booleanos, que es lo único que podríamos simular de este PLC, ya sería, tendríamos que abrir tendríamos que hacer la expansión del PLC Sim y crear un archivo de simulación. Y el archivo de simulación por temas de tiempo ya está creado, así que solamente lo vamos a abrir y lo vamos a visualizar. Ya, entonces mientras va cargando esto de aquí, podríamos hacer la visualización. Ok, y bueno, hasta poder hacer la simulación, entonces vamos a explicar rápidamente el HMI para concluir el video. Que básicamente el HMI no tiene mucha dificultad, solamente sería con la parte digamos, del control, ¿no? Aquí estaría la cinta transportadora con la parte de la planta. Aquí tenemos varios indicadores que es B1, B2, B3, B4, B5, que son como tal, se podría decir que etapas donde se va moviendo la cinta y eso tiene un control. Entonces, más especificado está en la guía, pero básicamente es eso. Ya tenemos para especificar los RPMs y la velocidad, activar el motor, tenemos luces pilotos para lo que es el switch principal, para emergencia, modo de operación, movimiento hacia adelante, hacia atrás del motor 1. También hay la parte del M4 que es para extender o retraer, parte de start y stop. Ya, básicamente es el diseño del HMI. Y en PLC Sim, una vez que ya está abierto, como tal, si quisiéramos hacer de nuevo, creamos el proyecto simulado, pero nosotros ya lo tenemos, que está aquí como valores analógicos. Le damos a Open. Ya, mientras carga, básicamente nos piden que simulemos y hagamos la verificación de esta lista de comprobación. Y que bueno, vuelvo y repito, estos son como que para activar balones booleanos y para hacer también un cambio de valores analógicos, que como tal no se lo podría hacer aquí en el PLC Team. Pero vamos a hacer como que únicamente los cambios booleanos para corroborar la activación. Ya, entonces mientras carga, básicamente lo que se tendría que mostrar es en la parte de valores analógicos del PLC, ya mostrar en la parte del bloque de main, program blocks, main. Una vez que se activa, digamos, el modo de lentes activado, ya ahí se tendría que ver el cambio de entradas y salidas. Ya, entonces aquí nos iríamos a la parte de sim table, no, perdón, event tables.
Ya, como tal parece que no se cargó correctamente la parte de simulación, pero bueno, básicamente, como repito, solamente tendría que hacer un cambio de valor de falso a verdadero. Y lo que tendría que hacer es, simplemente para el modo automático, eso tendría que encenderse. Eso como está negado tendría que estar apagado para que se haga encendido, pero como es un stop sería al revés, encendido apagado. Estas son condiciones de la parte AND, eso es la parte de analógico, como tal no lo podríamos cambiar. Y aquí está la parte de un final de carrera. Y eso lo que va a hacer básicamente es activar el modo automático de la cinta. Ya, y con eso está controlado por la parte del speed control, que eso como tal son valores, digamos, escalados, de la parte analógica a real. Y eso podríamos hacer como que una manipulación para modificar la parte de los RPM. Y bueno, eso sería básicamente la explicación del proyecto y del literal 3 de la tarea.